recibido una invitación de la Universidad Católica acá en Santa Fe para conversar un poco sobre el tremendo desarrollo de las redes sociales y del impacto que la presencia del Papa Francisco, un Papa argentino, un Papa latinoamericano, está teniendo en las redes, y cómo un poco la misma noción del pontificado, de cómo se lleva adelante el pontificado, ha ido cambiando a raíz tanto de la naturaleza del Papa como de el impacto tremendo de las redes sociales en todo el mundo, especialmente en la gente más joven, ¿no? Un Papa que está activamente participando, ¿no?, de lo que es Twitter, de lo que es distintas redes sociales. Efectivamente, y con mucho éxito. Su cuenta en Twitter es la segunda más grande del mundo, y su cuenta en Instagram es una de las que tiene entre las 5 top de mayor interacción, o sea, de la gente que responde, comenta, pone al pie comentarios a sus imágenes y sus mensajes, ¿no? Usted, bueno, como decías, preside una agencia de noticias generadora justamente de información católica puntualmente, y justamente el Papa Francisco debe ser uno de los ejes centrales de la información. Como decíamos, usted continúa, sigue, ¿no?, toda la agenda del sumo pontífice. ¿Qué relación tiene actualmente Francisco con los medios? Mira, es una de las mejores relaciones que han existido en los últimos tiempos. Nosotros podemos recordar a Juan Pablo II, que una revista norteamericana le había llamado Jean Paul Superstar, ¿no?, porque había salido mucho a los medios y se había referido mucho en los medios. Pero los medios han cambiado mucho, ya no son los grandes medios de comunicación social, sino que están ligados mucho a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, a Instagram, etc. Entonces, este Papa no solamente atrae la atención de los medios masivos, sino que es un Papa muy propenso a aparecer en las redes sociales. ¿Y por qué? Especialmente por sus gestos. Eso, todos los miércoles en las audiencias generales, por ejemplo, lo vemos acercarse a un enfermo, a un niño, una imagen que captura la imaginación del mundo entero. Además tiene estas cuestiones espontáneas, ¿no?, como por ejemplo lo que ha sucedido en reiteradas oportunidades en aviones, en donde se reúne de manera, como decimos, espontánea, instantánea con los medios de prensa, y comienza a dialogar como si nada, como si él no fuera una persona importante a nivel mundial. Esto es llamativo, ¿no? ¿No resulta así? Sí, completamente, es totalmente novedoso. Y de hecho, mira, nosotros como agencia de prensa, como agencia católica, nos aseguramos de tener una persona siempre en el avión papal para cualquiera de los vuelos papales, simplemente por lo que puede pasar en esa conferencia de prensa, que es muchas veces histórica, ¿no?, porque hace comentarios que son muy importantes, que llegan fácilmente a la gente, en un lenguaje que llega fácilmente a la gente, ¿no? Y hace muy poco también la tradicional recorrida de los miércoles que hace con el Papa Móvil, se acercó un santafesino y también tomó un mate de él. Eso es algo distinto, ¿no?, que lo hace a él distinto. Sí, completamente. Ha comido pedazos de pizza, ha comido pedazos de torta, y estamos hablando de un hombre que tiene 82 años, ¿sí? Claro. Muchos a su edad, en su lugar, se cuidarían un poco de lo que comen o de lo que toman, ¿no? Pero él tiene este acercamiento con la gente que es muy sensible, ¿no? Claro. Y muy bien recibido. Alejandro, este uso que hace el Papa Francisco de las redes sociales permite acercarse por ahí un poquito más a las nuevas generaciones que tan distantes están de la religión. ¿Es una buena herramienta, ¿no?, para promover el catolicismo puntualmente en los jóvenes? Mira, yo diría que es una de las mejores herramientas. Conozco muchos jóvenes, millennials como le llaman ahora, que están muy metidos en el tema de tratar de hacer apostolado a través de las redes sociales, y los memes que incluyen al Papa en alguno de esos gestos especiales, en su sonrisa, en el acercamiento a un niñito que pueda ser muy tierno, o una persona sufriente, tienen un impacto muy grande en los jóvenes y les hace presente al Papa en esa generación. Así que claro, yo creo que es una herramienta de oro, ¿no? ¿Cómo ve en Latinoamérica la figura de Francisco? Hay países que obviamente son muy católicos, como es Argentina y distintos países. Él estuvo visitando Latinoamérica, estuvo en Chile, estuvo en Ecuador. ¿Cómo ve hoy la presencia de Francisco en Latinoamérica?
En general, mira, yo he tenido que acompañar al Papa en los distintos viajes, desde Paraguay a Chile y Perú, México, Colombia, Bolivia, Ecuador, y el impacto que tiene en la gente por tanto sus discursos en este lenguaje tan sencillo, donde habla de vos, como dicen acá en Argentina, no hablan de tú, en primera persona la gente, y el hecho de que tenga todos estos gestos, por mencionarte uno, en Colombia, una jovencita completamente desfigurada por ácido, de un novio desalmado que le desfiguró el rostro completamente, había sufrido veintenas de operaciones, se le acercó al Papa para decirle: Santo Padre, quería saludarlo porque voy a terminar con mi vida, me voy a matar. Entonces, esas son cosas que no vienen preparadas, son repentinas. Y el Santo Padre le convenció del valor absoluto que tenía su vida, más allá del aspecto físico, y esa chica dijo que pensaba dedicarse a predicar exactamente lo opuesto en vez de quitarse la vida, ¿no? Entonces, esos gestos, este es un pontificado de muchos gestos, esos gestos son los gestos que realmente arrebatan el corazón de la gente y les dan esperanza en la fe, más allá de los problemas que la Iglesia tiene o puede tener, ¿no? Que son indiscutibles, ¿no? Más allá de estos gestos, de la visión que tienen los habitantes de Latinoamérica del Papa Francisco, ¿qué se puede decir de cómo opina Francisco en torno a todo lo que sucede en nuestro país, en Argentina? Porque no lo hace con otras naciones, es puntualmente con Argentina, hablando de política, de lo social, de lo económico. ¿Esto es normal para un sumo pontífice? Sí y no. Hay que recordar que el Papa Benedicto visitó el Congreso de Alemania y los verdes se retiraron en acto de protesta. Es decir, siempre la relación de un pontífice con su propio país es una relación que no se exime de las características políticas del país. Es más estrecha que con otros países. Efectivamente, sin duda. Y nosotros sabemos que Argentina está pasando por un proceso político muy, muy complejo. Entonces, yo mismo me doy cuenta que donde se meta la mano se toca un tema sensible que va a tener distintas reacciones en la gente. Y eso es algo inevitable también con el pontificado, ¿no? Alejandro, usted no solo sigue la agenda del Papa Francisco, sino además escribió un libro. Sí, efectivamente. En 2 semanas de la elección del Papa vine aquí, estuve en Argentina y en Córdoba registrando lo que sus hermanos jesuitas sabían, que lo conocían, sabían de él. El libro se llama Francisco, nuestro hermano, nuestro amigo. Y es un libro muy bonito porque es básicamente testimonio de gente que lo conoció desde muy joven hasta gente que trabajó con él recientemente en distintos cargos, y creo que proporcionó, especialmente por el público norteamericano, porque se publicó primero en inglés, después en español, un perfil de este Papa que, como él mismo dijo, venía del fin del mundo, ¿no? Entonces muy pocos sabían de él. Debe ser una obra seguramente sumamente interesante, pero lo que me llama la atención a mí, como decíamos, usted es director de la Agencia Católica Internacional ACI Prensa. ¿Cómo es el trabajo que encaran desde justamente esta agencia de información, esta generadora de noticias? ¿Qué tipo de metodología aplican al momento de generar contenido? Mira, es una buena pregunta y te la agradezco. Básicamente funcionamos como cualquier agencia de noticias. De hecho, mi propia experiencia comenzó un poco con la agencia norteamericana Associated Press, o sea que comencé en una agencia habitual de noticias. La característica que nosotros tenemos es que, así como una agencia de deportes va a ver el ángulo deportivo las noticias, por ejemplo, una agencia de noticias va a decir que el Papa es hincha de los Cuervos, no, o sea, va a tomar siempre ese aspecto deportivo. Nosotros tomamos el aspecto de la fe, desde la perspectiva de fe. Y como vemos, todo acontecimiento, prácticamente todo acontecimiento tiene un ángulo de fe. Cuando hay un atentado en algún país europeo, tenemos autoridades religiosas o el mismo Papa pidiendo oraciones o intercediendo por ese país. Entonces, hacemos nuestro trabajo como cualquier agencia de noticias, pero le ponemos un acento especialmente para aquellas personas que quieren saber cuál es el ángulo religioso de todos los ángulos que
se aproximan a una noticia, ¿no? ¿Y cuál es su función en cuanto a la cadena televisiva donde es director de noticias, esta cadena católica, una de las más importantes del mundo? Mira, esta cadena canal de televisión tiene programación católica de todo tipo, pero tiene breaking news, o sea, noticias de la hora, y luego tiene un noticiero que se transmite 3 veces por semana. Entonces, yo soy responsable de los contenidos de todo lo que sean noticias en esta cadena de televisión, ¿no? Tanto de las noticias instantáneas, las que surgen en el momento, como aquellas que van al noticiero. Esa es mi responsabilidad. Y traducir información a 5 idiomas no debe ser para nada fácil, ¿no? No, Debe demandar un equipo de trabajo, ¿no? Procesar todos los datos. ¿Cómo es esa labor? Mira, tenemos lo que yo he promovido en la agencia es que tengamos ediciones autónomas, no independientes, pero autónomas. De tal manera que lo que es interés para el público en alemán, por ejemplo, para nuestra agencia en lengua alemana o la agencia en lengua italiana, no sea necesariamente algo que tenga que aparecer en todas las agencias. Pero tenemos coberturas esenciales, como por ejemplo lo que pasa entre los cristianos perseguidos en el Medio Oriente, o las cosas que dice el Papa, que sí son material común. Entonces mantenemos vía electrónica, gracias a que es posible hoy en día por la tecnología, una constante comunicación para ver qué va a tocar cada agencia local y qué vamos a tocar colectivamente, ¿no? Alejandro Bermúdez Rosell, director de la Agencia Católica Internacional ACI Prensa, está aquí en Santa Fe, va a realizar una disertación. ¿Cuándo es puntualmente esta presentación, Alejandro? Tenemos una presentación a las 7 de la noche hoy día, sí, en la sede de la Universidad Católica. Bien, perfecto.